Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a la gran Águeda García de Durango. Águeda es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y es la actual responsable de desarrollo de negocio y estrategia en la plataforma aguasresiduales.info. Aguasresiduales.info es un medio de comunicación especializado en depuración y tratamiento de aguas residuales. Nació con la misión de ser un punto de encuentro para profesionales, empresas y administraciones y hoy es una referencia en el sector hispanohablante. Águeda es una experta en comunicación con una trayectoria consolidada en medios especializados del sector del agua. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Águeda y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta entrevista porque Águeda nos da un repaso completo a los puntos más interesantes y relevantes de las comunicaciones en el sector del agua. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Águeda, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Daniel. Venga, vamos. Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Águeda García de Durango. Eres muy bienvenida y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y eres la actual responsable de desarrollo de negocio y estrategia en la plataforma aguasresiduales.info. Para que nuestros oyentes se centren, aguasresiduales.info es un medio de comunicación especializado en depuración y tratamiento de aguas residuales. Nació con la misión de ser un punto de encuentro para profesionales, empresas y administraciones y hoy es una referencia en el sector hispanohablante. En su web encontramos noticias, artículos técnicos, el podcast del agua, entrevistas y reportajes que abordan desde la normativa hasta las últimas innovaciones en eficiencia y digitalización. Además, impulsa jornadas técnicas y colaboraciones estratégicas que refuerzan la conexión entre actores claves del ciclo del agua, en definitiva, una plataforma indispensable para entender los retos y oportunidades del sector. Eres una experta en comunicación, con una trayectoria consolidada en medios especializados del sector del agua. La comunicación en este contexto no es simplemente trasladar un mensaje, es generar confianza, abrir espacios de diálogo y construir relaciones sólidas entre profesionales, instituciones y sociedad. Es la herramienta que da visibilidad a proyectos, empresas y personas y que permite que el conocimiento técnico se traduzca en valor compartido. Por eso, hoy queremos que nos hables de cómo se puede comunicar mejor en un sector tan estratégico como el del agua. No se trata solo de informar, sino de hacerlo de una manera cercana, clara y efectiva. Comunicar bien es transformar datos complejos en mensajes comprensibles, es despertar conciencia sobre los retos que afrontamos y, al mismo tiempo, poner en valor el esfuerzo de quienes trabajan cada día en este ámbito. En definitiva, es tender puentes entre el conocimiento y la acción. Pero primero de todo, bienvenida a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Águeda García de Durango? Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí misma y casi siempre prefiero que sean los demás los que hablen de mí o digan quién soy yo, pero creo que si les preguntásemos a mi círculo cercano y a la gente que me conoce, dirían que soy una persona que le gusta hacer cosas. Soy tremendamente inquieta, soy muy curiosa y siempre tengo ganas de aprender, de hacer cosas nuevas. Y yo creo que soy una persona con muchísima pasión por cualquier cosa que le interesa. Bueno, pero estás aquí en este podcast y aquí lo que vamos a hacer es coger tu carrera profesional con el bisturí y vamos a verla. Así que nos vas a tener que contar un poco de todo. Así que, si te parece, empezamos con la primera de las preguntas del cuestionario, donde es obligación de todos, es obligatoria en todos los invitados que nos cuenten por qué dirigió su vida profesional al sector del agua. ¿Qué ocurrió para que Águeda García de Durango Águeda esté aquí ahora mismo? ¿Qué pasó para que te metieras en el sector del agua? Pues lo cierto, Daniel, es que yo llegué al sector del agua un poco por casualidad. Yo entré en la comunicación también de casualidad. Digamos que era un tema que me apasionaba, siempre me ha gustado muchísimo y me surgió una oportunidad de dedicarme a la comunicación en el sector medioambiental y a través de eh, acudir a diferentes foros, construir una marca personal sólida, pues
tuve contacto con el sector del agua y lo que me pasó fue pues lo que suele pasar cuando llegas al sector del agua, que te enamoras del mundo del agua muy rápido y sentí que aquí podía aportar cosas valiosas y aquí me quedé. Qué bueno. Todos, yo creo que no hay nadie que diga que no ha sido por casualidad. Así que, pues nada, bienvenida al sector, con que ya llevas aquí tiempo, bienvenida de nuevo, porque ahora nos contarás que has pasado un tiempito por otros líos, pero nada, y bienvenida sobre todo al podcast del agua. Queremos aprender mucho de lo que nos cuentes. Así que vamos a empezar con tu formación, si te parece. Eres licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional? ¿Crees que ha estado suficiente o crees que igual alguna otra cosa hubiera sido mejor? Bueno, gracias por la bienvenida, que antes no te lo he comentado, al podcast del agua. Y respecto a tu pregunta, yo creo que mi formación sí que ha sido determinante. Ahora me doy cuenta de ello después de muchos años, porque mucho tiempo estuve pensando que al no ser periodista tenía ahí una falta de formación específica en temas de comunicación, pero ciencias ambientales a mí me dio una visión pues muy global que unía ciencia, medio ambiente y sociedad. Y es una base técnica que a mí me ha permitido hoy entender pues, los diferentes perfiles del sector y ponerme en lugar de cada público a la hora de desarrollar mi trabajo. O sea, que sí ha sido muy determinante. Qué bueno, no eres la única que está en el sector, que no, que digamos que está de casualidad, que no es su fuerte, ¿no? Que tú eres en ciencias ambientales y estás como tema de comunicaciones. Mucha gente les pasa estas cosas. Pero bueno, oye, ¿te parece que veamos un poco más, porque tienes más cosas, ¿no? Me ha resultado muy interesante tu formación, ¿no? Porque después de la carrera de ciencias ambientales completaste un poco tu perfil con un máster en gestión y control ambiental y formación en periodismo ambiental, community manager, analítica web o entrevistas, que me ha hecho mucha gracia. Digo, a ver si la he hecho bien o no la he hecho bien. Sí, sí. ¿Qué importancia ha tenido toda esta formación complementaria en tu desarrollo como profesional de la comunicación? ¿Ha sido, digamos, lo que te faltaba para terminar de completarlo? Pues mira, para mí el máster, voy a ir en el orden que has comentado, Sí, porque así es como lo hice. El sí. máster me dio rigor y estructura, que yo diría que son las claves de la disciplina que tengo a día de hoy. Porque antes de hacerlo tampoco conocía, no tenía contacto con el mundo profesional y a mí me sirvió mucho para estructurarme y para ser, pues eso, tener la disciplina que tengo hoy. Y luego la formación en comunicación, que empaqué todo eso que dices de periodismo ambiental, community management, analítica web o entrevistas, que es cierto, hice un curso en entrevistas junto al diario El País, Hombre, muy interesante. Eh, Me dio las herramientas y me dio mi propia voz a la hora de comunicar. Y para mí esas dos, la combinación de esas dos, de ese tipo de formación más técnica, más estructurada, más rigurosa y una con más herramientas comunicativas, para mí esa combinación es lo que me permite, lo que tú has comentado antes, que es traducir temas técnicos en mensajes que generan impacto y en alianzas de valor. bueno, sí, efectivamente, la voz la tienes para ser locutora de radio, así que Gracias. estás, está bien. Vale, oye, ¿y esto de las entrevistas fue apasionante, fue interesante, fue un complemento perfecto? Fue fascinante. Fue un curso, no era demasiado largo, pero es verdad que tuvimos grandes profesionales del periodismo de este país y aprendimos muchísimo sobre entrevistas y yo desde entonces intento aplicar esos conocimientos porque creo que ahora con muchos elementos que hay, las entrevistas están un poco devaluadas y en ese momento, pues, y en ese momento y ahora veo que es un aprendizaje de gran valor. Dinos quién estaba ahí en ese curso, anda, no nos dejes aquí con Pues el... estaba María Casado, que yo Ujú. recuerde, estuvo, es que no me acuerdo muy bien, no sé si vino, ay, María Casado sí me acuerdo, pero los demás, el que dirigía el curso fue un antiguo director del país, Ah, ay, es que no me acuerdo, un no te periodista, preocupes, pero uno de estos dinosaurios míticos españoles, que ya ahora ya estará retirado, ya estará jubilado, más yo que estaba ahí un retirado. poco, pero Vale, sí, vale, sí, vale. sí. Vale, no, a mí es que me hace mucha ilusión todo este mundo de la radio y tal. Yo hago colaboraciones con alguna emisora y cada vez Sí, lo pienso y digo, estoy trabajando con Herrera o con Alsina, así que seguro fue, que no sabe ni que existo, pero bueno, pero sí, ahí está, oye, escucha, mira, que me hace ilusión que tú también tuvieras
ese Sí, sí, contacto. sí, sí. Pues perfecto. Oye, en el 2024, o sea, hace nada, cursaste un programa sobre inteligencia artificial y comunicación corporativa con DIRCOM. ¿Cómo ves la integración de la inteligencia artificial en la comunicación del sector del agua y qué oportunidades abre para los próximos años? Esto de los próximos años te lo voy a ir preguntando unas cuantas veces, pero de entrada, ¿qué nos dices de la IA en todo este tema de la comunicación? ¿Es relevante? Bueno, yo creo que este es un tema que podríamos estar hablando horas, que merece un podcast solo para él, Lo miramos, lo miramos. las cosas. Pero bueno, yo te voy a dar mi opinión y mi visión, que no tiene por qué ser compartida, pero yo creo que la inteligencia artificial no sustituye a la comunicación, sino que es una herramienta para potenciarla. Nos permite personalizar mensajes, analizar los datos y, sobre todo, una cosa que hablamos mucho a día de hoy, que es ganar eficiencia. O sea, los procesos mecánicos se los puede cargar, entonces, que te llevan un tiempo que no es productivo. Y yo creo que en el sector del agua, o sea, si lo llevo a nuestro sector, puede abrir oportunidades muy interesantes en formación, en difusión, en sensibilización, etcétera. Pero, ¿tú crees que se le puede dejar sola a la IA o tiene que haber alguien ahí dándole un vistazo a lo que hace? Pues fíjate, hace poco veía una reflexión, creo que era de Ben Affleck, Ajá. que hablaba sobre la inteligencia artificial, cómo iba a ser aplicada al cine, y, y en los comentarios de ese vídeo, que era una reflexión muy interesante, yo os invito a verla a todos los que podáis, decía una persona, la inteligencia artificial no tiene intencionalidad. Y esa es la diferencia, eso es lo que no, ¿por qué no podemos dejar toda la inteligencia artificial? Porque de momento no sabemos qué pasará en el futuro, no sabemos si la inteligencia artificial será propositiva en vez de solo generativa, pero mientras sea solo generativa necesita intencionalidad y vigilancia, por supuesto, porque se equivoca mucho. O sea, eso es algo que tenemos que ser también conscientes de ello, que se alimenta, son modelos de lenguaje o modelos generativos que se alimentan de lo que nosotros le demos. Y si lo que le estamos dando no es correcto, va a tener errores. Entonces, yo sola no lo tendría como una herramienta sola, sino una herramienta como supervisada de momento. No sé cómo será en el futuro, eso. Y yo lo veo igual. O sea, te la puede liar muy, muy gorda, así que mejor supervisar. Vale, pues muy bien, ya hemos dado un repaso a tu formación. Ahora pasamos ya a tus posiciones, las posiciones que has desarrollado. Pasaste casi 10 años en IAGUA, donde fuiste responsable de contenidos de comunidad y finalmente de comunicación. Primero de todo, háblanos un poco de qué es IAGUA, cuáles eran tus cometidos y cómo fue esa evolución dentro del medio y qué huella crees que dejó en tu manera de entender la comunicación en el sector del agua. Bueno, y Agua es un medio de comunicación que aglutina pues noticias y diferentes tipos de contenidos. También organizan eventos. Bueno, es un medio bastante conocido en el sector. Tampoco me voy a extender explicando qué es, porque creo que casi siempre estas cosas lo mejor es que el que quiera investigar un poco más sobre Agua Está claro. que se meta a la página web porque tiene contenido que explorar, ¿no? Y luego respecto a cómo yo llegué a Agua y cómo fueron allí mis funciones y cómo fue mi trayectoria en estos casi 10 años que estuve, pues yo diría que Agua para mí fue como una escuela. Una escuela de aprendizaje de 0 a 100 en 10 años, ¿no? O sea, es verdad que aprendí pues, a generar comunidad, a dar visibilidad al sector, a saber qué funciona y qué no funciona. Y luego me dio lo que para mí es una de las cosas más valiosas, que es el contacto con una comunidad de gente con muchísimos perfiles muy distintos y muchos de los cuales a día de hoy llamo amigos. O sea, son gente con la que yo sigo en contacto y son amigos muy cercanos. Y como tú has dicho, yo ni entré como redactora, cuando era una empresa todavía, digamos, no recién nacida, pero digamos que estaba todavía en su infancia. Y poco a poco fui asumiendo más responsabilidades y acabé siendo, pues eso, responsable de comunicación y editora jefe de dos medios, que es IAGUA en español y Smart Water Magazine en inglés, que es el desdoblamiento de IAGUA en inglés, con un equipo de personas a mi cargo. Y la verdad es que fue un trabajo muy satisfactorio y me dio una visión global de lo que es el negocio del agua, el mercado hídrico, tanto en España como a nivel internacional, como sobre todo también muy central en Latinoamérica, y me dio muchas herramientas para moverme como pez en el agua, nunca mejor dicho. Muy bien la percha, muy bien la percha. Sí, ¿verdad?
Qué bueno, pues me ha gustado mucho. Oye, en 2024 trabajaste en la Fundación Copade como Senior Manager de Comunicación Corporativa. Cuéntanos qué aprendizajes te llevaste de una organización con un enfoque tan marcado en la sostenibilidad y el comercio justo. Cuéntanos un poco qué hacía también esta Fundación Copade, Pues mira, Águeda. yo te voy a decir que en ese momento, cuando yo entré en la Fundación Copade, estaba buscando eh, que mi trabajo tuviera un propósito, que tuviera un propósito que fuera, que dejara, a lo mejor esto suena un poco utópico, ¿no? Pero una huella en el mundo. Entonces, para mí la Fundación Copade fue una oportunidad muy buena para trabajar de acuerdo a lo que yo creía que era positivo para, pues, para el planeta, para mi región, para determinado grupo de personas, etcétera, ¿no? Entonces, la Fundación Copade se dedicaba al comercio justo y a temas de sostenibilidad, proyectos de sostenibilidad. Yo ese año he de decir que aprendí muchísimo, fue muy intenso, o sea, porque es verdad que yo venía del mundo de los medios de comunicación y pasar al mundo de la empresa es un cambio bastante grande, entonces aprendí muchísimo. Y lo que aprendí allí, yo diría que sobre todo a comunicar desde los valores, la sostenibilidad, el comercio justo, el impacto real, la ética, ¿no? Y, y eso me ha ayudado a día de hoy a entender que la comunicación no es solo lo que dices, sino cómo lo dices y con qué propósito lo dices. Qué interesante, oye, no, me parece interesante, ¿no? No sabía que la Fundación Copade, cuando lo estuve mirando, tampoco me detuve demasiado, que era tema de comercio justo, que es que a mí me gusta mucho lo de comercio justo. Sí, yo intento que todo sea lo máximo posible. También te digo que yo también he estado en otros sectores y yo he vuelto al agua precisamente por eso, porque me parecía que estando en el agua creo que hacía un trabajo tan importante para el resto que me imagino que también sería una de las Eso razones es. por la que has vuelto, que ahora nos contarás. Pero bueno, este salto fue un poco pues eso, para reiniciar sistemas y ya volver con energía a la posición que ocupas actualmente en aguasresiduales.info como responsable de desarrollo de negocio y estrategia, digamos, general, ¿no? Primero de todo, explícanos en qué consiste esta posición y dinos cuáles van a ser tus prioridades inmediatas en este nuevo cargo y qué objetivos te han marcado a corto plazo, Águeda. Por supuesto. Pues mira, mi misión en aguasresiduales.info, donde estoy, por cierto, encantada y feliz de que mi vuelta al sector del agua haya sido aquí. No puedo estar más contenta porque lo que tú dices, por el tema del propósito y por el equipo tan increíble con el que estoy trabajando, que no lo cambiaría por nada del mundo. O sea, estoy absolutamente contenta. Bueno, pues mi misión es llevar lo que es la plataforma es un pasito más allá, ¿no? Es reforzar alianzas estratégicas, impulsar proyectos que generen valor y consolidar nuestro papel como un medio de referencia, ¿no? Entonces, si tengo que hablar de mis prioridades y objetivos a corto plazo, sería ser abanderados de la reutilización y la regeneración de aguas en España, así como objetivo, sí, a medio plazo, diría yo. Continuar ofreciendo la actualidad de la web y las redes sociales, eso por supuesto que vamos a mantenerlo. Queremos organizar eventos que tengan un valor añadido para el sector, ya sea pues, online o presenciales. Por supuesto, impulsar alianzas estratégicas, que eso yo diría que lo tenía que haber puesto en primer lugar, que es para lo que he entrado en aguasresiduales.info. Y luego llevar la web y la newsletter lo que haga falta un pasito más allá para mejorar la experiencia de lectores y clientes. Eso sería, pues eso, mi misión a corto plazo. Qué bueno. Desde aquí mandamos un saludo a todos los amigos de aguasresiduales.info, ¿eh? Ninguna duda que estamos muy contentos de que hayas elegido este medio para entrar. Oye, y este puesto implica mirar al futuro y diseñar alianzas estratégicas, como has comentado. Cuéntanos qué tipo de colaboraciones o sinergias consideras que son claves para seguir fortaleciendo el posicionamiento del medio y luego comentaremos algunos detalles más. Pues mira, yo creo que diría tres, aunque me voy a dejar fuera muchas cosas, pero diría que tres como principales, ¿no? Las alianzas estratégicas tienen que ser entre empresas y administraciones, lo primero de todo. Colaboración público-privada o colaboración de cualquier tipo, pero esa es la primera. Entre la innovación y la aplicación práctica y entre España y Latinoamérica, porque es todavía un puente que yo creo que
está tendido, pero no está demasiado transitado. Y luego, por supuesto, como te he dicho, me dejaré fuera muchas cosas como universidades, organismos de investigación, asociaciones, jóvenes, etcétera, que también en este escenario, en este dibujo, tienen que entrar sí o sí. Son fundamentales. Está claro. Me ha gustado, antes lo has comentado antes en la pregunta anterior, lo del tema de la reutilización en fin, todas estas cosas que nos va a traer la de Taru, que verás tú lo bien que nos lo vamos a pasar con esta nueva Sí, normativa. sí, sí. Estoy preparando una entrevista con una persona muy, muy relevante que está en el ministerio preparando todo esto. Verás cómo nos va a traer cosas muy interesantes y sobre todo, pues nos va a hacer estar, pues eso, fuera de nuestra zona de confort, que Sin yo creo duda. que hace falta porque nos acomodamos y los ríos, pues sufren. Sí, sin duda, Así sin duda. que, así que vale, pues muy bien. Oye, ya hemos visto un poco cuál ha sido tu formación, hemos pasado un poco a las posiciones que has ocupado, las más relevantes, que por supuesto hay más, pero nos parecía que estas sean las más relevantes. Si te parece, entramos en tu fuerte, lo que es la comunicación en el sector del agua, que yo sé que no es una cosa que es sencilla, ¿no? Porque se trata de un ámbito muy técnico. Como solemos decir y se ha dicho aquí en este podcast, esto lo hacemos los del agua para que lo entendamos lo del agua. Entonces, eso quizás es un error, ¿no? Danos también tu visión al respecto y sobre todo desde tu experiencia. ¿Por qué crees que es tan importante comunicar bien en el sector del agua? Mira, pues una cosa que decimos mucho las personas que nos dedicamos a la comunicación, y esto lo he oído mucho entre responsables de comunicación de las empresas de este sector, es que lo que no se comunica no existe, ¿no? Al final, el agua es un recurso fundamental, pero tú le preguntas a cualquiera y nadie sabe qué pasa antes de abrir un grifo o después de tirar de la cadena. Nadie sabe a dónde va. Entonces, tenemos que contarlo de una forma clara, de una forma transparente, porque si no, es que al final las consecuencias de eso es que no vamos a tener ni inversión, ni apoyo social, ni talento. O sea, nos estamos perdiendo lo que hace que un sector salga adelante y lo que es importante comunicar, que es eso, que es un recurso vital que además con los escenarios climáticos futuros va a verse comprometido. Entonces, pues eso, lo que no se comunica no existe y hay que hacerlo. Es una obligación. Vale, oye, muy bien. Te lo digo ya, si se te ocurre alguna anécdota o alguna cosa interesante que te haya pasado durante, pues eso, durante tus labores de comunicación, durante algún evento o alguna cosa, oye, siéntete libre de decirla, ¿eh? Si enganchándola con la pregunta o como tú quieras. Vale. Bueno, bueno, perfecto. Oye, pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. Mira, oye, en tu trayectoria has liderado estrategias de comunicación en distintos medios y organizaciones. Cuéntanos un poco qué claves consideras esenciales para que un proyecto o una empresa del sector logre visibilidad y credibilidad. Bueno, creo que es una pregunta compleja y que cada persona que se dedica a la comunicación te lo enfocaría más o menos de diferente manera, pero creo que para mí es la transparencia. Creo que tenemos que comunicar la verdad, creo que no hay que ocultar a la población las cosas porque al final se acaban sabiendo y más en un mundo tan absolutamente conectado e interconectado. La otra es la consistencia, porque no vale de nada decir un día un mensaje y olvidarse al día siguiente o a la semana siguiente. A la gente hay que recordarle las cosas porque esto es como el interés informativo se va desvaneciendo, entonces hay que buscar maneras de atraer su atención y eso se hace, o sea, una de las patas de atraer la atención del público es la consistencia. Y luego, por último, y para mí esto es muy importante, es el valor añadido. Eh, de nada sirve una información, de nada sirve la información, digamos, con una visión informativa. Tienes que contarles una historia, tienes que enseñarles algo, tienes que demostrarles que lo que tú le estás contando les sirve para algo. O sea, que le des un valor añadido a esa información que tú estás transmitiendo. No, no me sirve de nada saber las características de una nueva depuradora. Lo que me sirve es que me cuentes a cuántas personas ha mejorado la vida, cómo les ha mejorado la vida, por qué hacía falta esa depuradora, etcétera. O sea, creo que eso es clave para lograr visibilidad y credibilidad en este sector. Qué bueno, lo del valor añadido.
Pues eso muchas veces no está tan claro. Muchas veces se dan datos técnicos que no quizás aportan o no a los que estamos metidos, pero a lo que es al resto de personas, pues muchas veces no. Me parece muy, muy interesante ese Yo suelo comentario. ser muy pesada con el tema del valor añadido. Yo siempre digo, si vas a hacer una publicación en LinkedIn, dale un baño. No me sirve de nada que compartas una noticia, dale tu opinión, dale un valor añadido. O sea, si quieres destacar, si quieres, no sé, por ejemplo, mejorar tu marca personal, eh, compartir la noticia, la gente va a ir a la noticia. Pero si tú compartes tu comentario, tu reflexión, eso es lo que le da el valor a lo que tú estás compartiendo, a lo que tú estás comunicando. Y así además también te mojas y dices Claro. algo porque si no simplemente retuitear o republicar no nos aporta nada. Muy bien, pues oye, un tic nos acabas de dar muy interesante. Ya sabía yo que esta iba a ser una entrevista de coger papel y boli. Muy bien, Águeda. Oye, y si vamos a un caso más concreto, cuando hablamos de comunicar innovación y tecnología en depuración o gestión del agua, vamos a ponerlo así en plan a modo general, ¿cómo se consigue trasladar mensajes complejos sin perder rigor técnico, pero siendo a la vez atractivos y claros para el público? O sea, ¿cómo sería ese valor añadido? ¿Cómo lo daríamos en un caso, no sé, más? Vale, quizás me vaya a repetir un poco con la pregunta anterior, pero voy a intentar expresarlo de otra manera, porque creo que a veces darle una vuelta a las palabras hace que las cosas sean mucho más claras, ¿no? Entonces, yo creo que es traducir la complejidad en historias, ¿no? O sea, que seas riguroso no implica que no seas claro, o sea, la rigurosidad no está reñida con la claridad, ¿no? O sea, el rigor, perdón, rigurosidad he dicho, el rigor no tiene por qué estar reñido con la claridad, ni los temas técnicos tienen por qué no ser interesantes, pueden ser muy interesantes. Entonces es lo que te decía antes, ¿no? Si tú tienes una tecnología concreta, pues a lo mejor contar las características de esa tecnología no es el formato que más va a llegar al público, pero si tú lo cuentas a través de una historia de por qué ha mejorado la vida de la gente en ejemplos sobre todo que sean prácticos o visuales, me valen las dos, que a veces es lo mismo, pues puede que sí que interese, ¿no? Entonces, creo que es eso, que es traducir la complejidad en cosas sencillas sin perder el rigor. Eso es lo que nos falla a los técnicos de este sector y además es una cosa que dice todo el mundo, ¿eh? No, nunca estamos, digamos, nos acercamos a la gente, ¿no? Siempre hablamos demasiado técnico, que está bien, pero a veces hay que hacer un esfuerzo. Ujú. Muy bien, Nágueda, muy bien. Oye, mirando a medio y largo plazo, ¿qué impacto te gustaría dejar en aguasresiduales.info desde el área de desarrollo de negocio y estrategia? ¿Qué sería ese valor que querrías dar? Pues a ver, bueno, lo primero yo creo que a mí me gustaría estar mucho tiempo en aguasresiduales.info, que se prolongase durante muchos años esta colaboración, porque como me reitero, yo estoy encantada con la acogida y creo que todos los proyectos que tenemos en mente, si salen adelante, que yo confío en que sí, porque ya te digo, somos muy buen equipo, van a traernos grandes cosas. Y no solo a aguasresiduales.info, sino al sector. Entonces, a mí me gustaría que aguasresiduales.info sea sinónimo de información de calidad, de organización de eventos de referencia para el sector y de conexiones entre diferentes entidades, entre administraciones, entre administraciones y empresas, entre España y Latinoamérica, etcétera, ¿no? O sea, que seamos un referente para los profesionales y un altavoz para nuevas soluciones, para proyectos, etcétera. Eso es lo que a mí me gustaría dejar como huella, ¿no? Que se consolidase todavía más de lo que está y que fuera pues una referencia que siempre que se pensase en comunicar en el sector del agua se pensase en aguasresiduales.info. Pues es una idea muy buena. A mí me parece que es súper importante y si lo consigues, pues nos beneficiaremos todos, ¿eh? Será una cuestión muy, 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 muy de la comunidad. Lo Pues que, estupendo. lo que yo te comentaba antes, ¿no? Que lo del trabajo con propósito, para mí esto es un gran propósito porque creo firmemente, y yo creo que todos los que estamos en este sector, que es que es un sector importantísimo. Entonces, es un empeño casi personal transmitir esa idea
a las máximas personas posibles, personas, empresas, etcétera. Entonces, ya te digo que es casi un empeño personal. Pues, gracias en nombre del sector y yo también, y yo también me puse como objetivo ese empeño, ¿no? Que llegásemos a todos. De hecho, como dos etapas, ¿no? La primera, que dejar un mundo un poco mejor en el área del agua, que no es poco, ¿no? Porque, bueno, tú conforme vas avanzando en el sector, pues te vas dando cuenta de que las cosas a veces no están tan bien y de que en algunos sitios, bueno, pues por aquí han pasado personas que nos han contado realidades que dan un poco digamos, de ganas de actuar más, ¿no? Y luego, sobre todo, que todo el mundo sea conocedor de todas las cosas que están sucediendo. Pues de nuevo, gracias, Águeda. Oye, y es loable. Gracias. Vamos al futuro, si pensamos en el futuro de la comunicación en torno a la depuración y en general a las aguas, ¿no? Al sector, al tratamiento de aguas, ¿hacia dónde crees que debería evolucionar una plataforma como aguasresiduales.info para seguir siendo relevante? ¿Qué ideas se te ocurren? Bueno, a mí me gustaría que fuera más digital, más visual, más participativa, que se pueda construir una comunidad. Creo que es muy importante lo de construir comunidad, que además esta comunidad sea por sí misma portavoz del sector hacia el sector y hacia el exterior, hacia afuera del sector. Entonces, para mí ese es mi deseo para aguasresiduales.info y bueno, yo estoy convencida que lo vamos a conseguir. Oye, y cuéntanos un poco lo de la comunidad. ¿Qué ventajas le ves a tener una comunidad fuerte, ¿no? Porque, oye, a mí o cualquiera que esté metido en este sector nos resulta muy interesante y muy relevante. ¿Qué ves en ese sentido? Pues fíjate, yo creo que el apoyo, no te voy a decir incondicional, porque eso creo que existe en muy pocos ámbitos de la vida, pero es verdad que el apoyo que tiene una comunidad en torno al sector del agua y en torno al sector de las aguas residuales, la depuración y el tratamiento de aguas, etcétera, eh, al final no somos un sector tan grande. El sector del agua no es un sector tan grande. Nos conocemos, no te voy a decir casi todos, pero digamos que estamos bastante localizados, ¿no? Todos en ese sentido. Entonces, para mí no tiene sentido la competencia cuando el objetivo de todos es más o menos el mismo, ¿sabes? Entonces, creo que tener una comunidad es muy positivo para ese fin que tenemos todos, porque al final es verdad, este contrato se la lleva esta empresa, que justo estaban compitiendo estas 5 empresas y la lleva esta, pero la idea es mejorar la vida de la gente, mejorar la vida de la gente y preocuparse por gestionar un recurso tan importante de una forma sostenible. Entonces, crear una comunidad al final es enriquecer el sector y formar como una especie de lazos profesionales que son, pues, ya te digo, fundamentales. Es que yo solo le veo Ujú. ventajas. O Qué sea, bueno. sí, sí, es eso. No, y tienes razón, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que hacer la comunidad es complicado. Sí, lo es. Bueno, tú tienes formación en ese sentido, ¿no? Pero resulta complicado que atraer gente que le guste y que luego sean participativos. Yo creo que estamos en un momento en el que es más sencillo darle para abajo al reel, ¿no? Y ya está. Pero bueno, qué razón tienes y ojalá se consiguiera y cuanto antes. Así que vamos a ver si entre todos empujamos en esa dirección. Oye, Águeda, y ya para terminar la parte, el bloque de Águeda García de Durango, porque luego te voy a preguntar más cosas que Sí. todavía no estamos terminando, pero cuéntanos o qué nos darías, y para ir terminando esto, insisto, ¿no? Te querría pedir una predicción, ¿no? ¿Qué tendencia o transformación crees que va a marcar el futuro del sector del agua en los próximos años y por qué? ¿Cuál es, digamos, ese flash que crees tú que va a venir en el futuro? Pues mira, hay una tendencia que está clarísima, que creo que nadie puede ya debatir sobre eso, que es la digitalización. Que eso va, incluyo ahí la inteligencia artificial, porque eso va a ser una revolución, ya lo está siendo, de hecho, pero va a seguir evolucionando en ese sentido.
Y luego también creo que van a haber unos años en los que como lo que te comentaba antes, ¿no? Que se va a hablar mucho de reutilización y regeneración, pues eso creo que va a estar también bastante en el foco mediático. Y lo creo porque al final, aunque Europa esté dando un paso atrás en el liderazgo de políticas frente al cambio climático, creo que al final eso es como un péndulo, viene y va, y volveremos a ser cabeza en el mundo en políticas eso, de lucha contra el cambio climático. Entonces, en ese escenario, porque al final el clima no perdona, quiero decir, aunque nosotros no nos ocupemos de él, él va a seguir cambiando y va a seguir subiendo la temperatura y el acceso al agua va a estar cada vez más complicado. Entonces, creo que eso va a determinar mucho que el foco se va a poner en el agua y en las soluciones que preserven el agua en las mejores condiciones. Es que la reutilización, digamos que por mucho que nos empeñemos, va a ser el tema que nos va a mirar en los próximos años. Ya, independientemente de lo que decías tú, independientemente de la normativa, es que va a ser una necesidad. Pues muy bien, todo muy interesante. Oye, Águeda, antes de pasar ya a las preguntas como más generales, ¿crees que ha quedado algo pendiente por comentar de tu formación, de tus posiciones, de aguas residuales, de comunicación? ¿Algo que creas que haya quedado en el tintero? Ahora mismo tienes la oportunidad y el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, hay una parte de mi formación que, bueno, no es formación tampoco, no sé cómo etiquetarlo, la verdad. Es, y me ha venido a la mente cuando has hablado de lo de crear comunidad, pensaba en Young Water Professionals, que has tenido la Ah, oportunidad de hablar con ellos sí, sí. en varias ocasiones. Ya vi que eras tú una Young Water. Sí, sí, sí. Yo estuve como responsable de comunicación y luego estuve en vicepresidencia. Y, y hablabas de crear comunidad y parece muy complicado, pero con Yo Content Profesional es algo, no sé cómo explicarte, es relativamente sencillo. No sé, a veces pienso, vale, porque nos une la edad, pero hay mucha variedad de edades en Yo Content Profesional, porque hay gente que entra con 23 años y hay gente que entra con 34. Y eso es un salto. Es un salto que dices, bueno, cuando somos adultos no se nota tanto. Bueno, el que tiene 24 años no tiene absolutamente ninguna experiencia en el mundo laboral y el que tiene 34 lleva ya 10 años trabajando en el sector, ¿no? Entonces, ahí creo que es una manera muy, muy buena de empezar a crear la comunidad en torno al agua. Yo siempre que veo a alguien joven que empieza a dedicarse a este sector o me preguntan, le digo, es que, o sea, aquí vas a estar, vas a encontrar un sector que te va a encantar y encima, si te unes a Young Water Profesional, vas a encontrar un sitio donde vas a poder hablar de tus fricadas, porque a veces las conversaciones se convierten en algo muy específico de aguas, vas a poder hablar de tus fricadas y nadie te va a mirar raro. Vas a sentirte comprendido y además que eso te anima como a querer que todo el mundo se una a este sector o sepa de este sector o entienda qué es lo que haces o entienda tu trabajo, porque no sé si a ti te habrá pasado, pero yo cuando digo que trabajo en el sector de agua, la gente se queda con cara de póker como, ¿pero agua de qué? O me dicen, pero entonces, ¿qué agua es mejor para beber? O dices, ¿qué trabajas en el canal de Isabel Segunda? Entonces, crear comunidad es muy importante y luego también este sector necesita más comunicación, fíjate, ahora me estoy dando cuenta, más colaboración y más visibilidad. Y yo, pues nada, estoy aquí para aportar un granito de arena en este camino. Pues que sí, que además cuando estuve viendo lo de los John Water, pues bueno, también vi que efectivamente aquí por aquí han pasado varios John Water, ha pasado Marina, en fin, bueno, han Sí, pasado Jesús, varios, el sí, eso sí. Jesús, el actual presidente, también Stephanie, Ujú. fue muy interesante y sí que lo valoré, pero bueno, como ya había pasado gente, pero me parece muy relevante lo de los John Water que yo siempre sigo y que les ofrezco digamos, todo mi Ujú. apoyo, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de evento y quieren que hagamos una colaboración, estoy encantadísimo. Me parece que esto es una buena estrategia. Así que, bueno, pues me parece que lo hayas comentado y que habiendo sido tú también una Young Sí, Water, pues que estupendo. además yo siempre pienso, ya independientemente de que tú
te lleves bien o mal con los Young Water, que es casi imposible porque es una organización muy grande, entonces siempre vas a encontrar a alguien afín a ti, ¿no? Hay una cosa, y es que estas personas que están ahora en Young Water son los responsables de las empresas dentro de 10, 15 años. Quiero decir, si siguen en el sector del agua, son gente que va a seguir ascendiendo en su trayectoria profesional. Entonces, siempre está bien tener también esos contactos. Aparte de las buenas relaciones personales, esto es un win-win para todos. Empiezas, pues eso, que tienes 28 años y conoces a una persona que trabaja en X empresa y de repente en 10 años esa persona es la responsable de recursos humanos de esa empresa o es la responsable de proyectos o etcétera, pues también es algo bueno para ti. Igual que tú a lo mejor llegas a ser el responsable de comunicación de otra empresa. Entonces, siempre hay que tener también esos contactos. Y eso es una manera muy buena de hacer comunidad también. Que O sea, sí, pensar un poco egoístamente en la parte profesional. que está claro. A ver, yo cuando alguien me dice, no, es que esto lo estoy haciendo un poco por todos, pero también por mí, pues me parece que es una forma también de hacer las cosas, ¿no? Cuando una parte es por eso, me parece interesante lo que has comentado, Águeda. Pues nada, saludamos aquí a nuestros amigos de los Young Water, que espero que pase por aquí la nueva directiva, porque tienen que contarnos un poco. Estuve hablando con Jesús y me dijo que sí, que efectivamente, así que les lanzamos el guante a ver si quieren venir en breve. Muy bien, pues oye, ahora si te parece te hago un par de preguntas como más generales del sector, que también me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Cuáles, Águeda, consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Vale, Seguramente alguno lo habremos ya sí. comentado, pero bueno, así haces una especie como de Sí. recapitulación. Pues exactamente, te iba a decir que recapitulo un poco, ¿no? Sí, Y sí, creo por favor. que el más urgente y el que tenemos ya encima es el cambio climático, es una realidad que no se puede obviar. Y luego, pues la nueva normativa en temas de tratamiento de agua, lo que hemos comentado antes de regeneración y reutilización, pero también los contaminantes emergentes y la eficiencia energética. Y en esta línea de contaminantes energéticos, de contaminantes energética, perdona, de contaminantes emergentes, de microplásticos, pues creo que es un tema, los microplásticos, perdón, creo que es un tema importante a abordar. Y por último, también, pues crecimiento demográfico y aumento de la urbanización, que eso también conlleva un aumento de la demanda en un escenario de escasez y eso desafía también la gestión hídrica. Entonces, ¿cómo abordar todos estos retos? Pues yo creo que mediante inversiones, claro, bueno, hasta llegar a eso, mediante inversiones, mediante innovación y digitalización. Es lo que te digo, o sea, vamos a recapitular un poco lo de antes, ¿no? Colaboración público-privada y abordar la adaptación al cambio climático mediante planes y políticas. Y, y vamos, yo creo que esos son los retos y la forma de abordarlos. Creo que no lo podías haber dicho mejor, pero efectivamente, todas estas cosas van a ir viniendo poco a poco, pero es que van a ir viendo, algunas ya han venido y otras, bueno, pues nos las vamos a encontrar en el camino. Pues muy bien, gracias por hacernos esa recapitulación tan comprimida, ¿no? Ha sido muy interesante. Sí. Pues sí, no, ya te digo yo, No me ha digo que parecido también es interesante. una pregunta que da mucho de sí, pero digo, bueno, Claro. tampoco voy a extenderme mucho más porque seguro que hay además gente que tiene mucha más visión más focalizada que yo en ese sentido. Yo la tengo muy general. Claro, pero para eso ellos hablan de su, Claro, de su parcela, ¿no? Y eso es. focalizan en, yo Claro, qué sé, en en una cosa en concreto. desalación o en lo que sea, pero tú Eso lo has es. hecho de manera general, me parece muy interesante y además ha sido, pues eso, muy, muy concreta en lo que tú has comentado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nada que decir al respecto. Oye, y ya para finalizar, antes de la pregunta sorpresa, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que, por cierto, ha sido muy parca en anécdotas, que sea interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera, que también nos vale y que te haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y luego también nos tienes que dar tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. ¿Qué Ujú. nos cuentas de estas dos cosas, Águeda? Vale, bueno, pues respecto a anécdotas, te diré que una de las cosas que más gracia me suelen hacer, que me ocurre bastantes veces, ahora que, bueno, cuando, en los 2 años estos que he estado un poco fuera del sector, es verdad que un poco menos, pero mientras estaba en el sector del agua,
me pasaba que mucha gente se me acercaba a hablarme como si me conociera de toda la vida, porque al final yo aparecía, yo tenía un lugar muy público, muy visible en el sector del agua, y gente que yo no sabía quién era se ponía a hablar conmigo como si me conociera de toda la vida. Y a veces pues te provocan esas situaciones un poco ligeramente incómodas que dices, a esta persona la conozco o no la conozco, no sé de qué la conozco. Y ya te digo, yo tenía un lugar muy visible porque yo estaba en eventos, estaba firmando artículos, estaba haciendo entrevistas. Entonces, alguna vez me provoca algún momento de incomodidad de no saber con quién estoy hablando exactamente. Sobre todo ¿Y entre cómo, gente, y cómo lo resuelves? bueno, con mucha elegancia, supongo. A ver si te voy a poner un aprieto y nos vas a dar una clave y cuando se te No, acerque pues alguien y no me conoces, Águeda. con elegancia, a veces sí que es verdad que son personas que he visto, pues eso, en una ocasión, pero claro, es que teniendo en cuenta que al final mi trabajo conlleva hablar con muchísima gente, Ver gente, claro. claro, o sea, mi trabajo es como una parte muy importante, es hablar con gente y ver gente. Entonces, normalmente no me suele pasar mucho, pero a veces me pasa, y sobre todo con gente joven que acaba de entrar al sector y tal, y claro, digo, no sé quién es, entonces, pues nada, con elegancia y le digo, eh, lo resuelves dependiendo de la situación y el contexto, pues puedes ser preguntando en plan, perdona, ¿cómo te llamabas? Porque es que no me acuerdo de tu nombre y ya está. Si es que es normal, o sea, nadie se puede tomar mal eso. Es que, No, ¿qué vas a hacer? Que lo peor es no nombrarle. O sea, puedes claro, intentar continuar con el eso, hilo de la conversación sin decir su nombre, pero ¿cómo no claro, vas a decir, perdona, Águeda, ¿me puedes repetir lo que me acabas de decir? Es que es lo natural, si no, pues es más fácil lo que dices tú, decirle claro. disculpa. Sí, 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 Bueno, digo, entonces, o me dicen, sí, soy no sé quién que nos vimos en tal. Entonces ya mi cabeza localiza a esa persona y digo, ah, vale. ¿Sabes? Ya está, pero sin más, no es un gran drama. Y no, eres luego, una gran dama. eh, hay una cosa que sí me gustaría mencionar, que estoy bastante orgullosa, que no es exactamente una anécdota, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta, porque esto cuando empecé a trabajar en el sector del agua, una de las cosas de las que me percaté bastante rápido es que es un sector bastante masculinizado, ¿no? Tradicionalmente muy masculinizado, ¿no? Porque en las ingenierías ahora menos, pero es verdad que cuando yo entré hace ya bastantes años, pues todavía digamos que en las ingenierías no entraban tantas mujeres. Entonces yo comencé un movimiento para dar voz y poner cara a las mujeres del sector o sea, a mí eso me produce un grandísimo orgullo de haber puesto en el mapa a mucha gente y haber exigido en los eventos que por favor que se trajeran a ponentes mujeres y que no fueran solo pues mesas redondas de hombres, porque pienso que en empresas pequeñas, pues a lo mejor no tienes a un experto, a una experta en X tema, pero en empresas que tienen 3.000 empleados, me cuesta creer que no tengas por lo menos a una mujer experta en un tema concreto que te estoy pidiendo, ¿no? Y así que para mí siempre va a ser prioritario tener perfiles femeninos en actualidad y eventos. O sea, siempre. Y ya está, eso es así lo que te puedo contar de anécdotas. Tengo más, pero claro, algunas se pueden contar detrás, ¿no? Esas son las que nos gustan, las que no se pueden contar, pero venga, las dejamos para otro rato. Vale, pues me parece muy interesante lo que has contado de lo de las mujeres, porque Ujú. efectivamente a mí también me pasa. Yo muchas veces digo, si es que he sacado 70 entrevistas y no te diría el 80, el 70% son hombres. Y no porque, y he sacado gente súper interesante, mujeres súper interesantes, muchas, no voy a nombrar alguna en concreto, pero a mi Sí, amiga es verdad. Pilar Conejos, que es una súper experta hablando de toda la digitalización. Y bueno, quiero decir que efectivamente hay que intentarlo, ¿no? No puede ser que digas, no, es que no, prueba, porque es lo que hay. Interesante. Nos tienes que dar el hábito de oro, Águeda, ese que tenemos que tomar nota para llegar hasta donde estás. Cuéntanos, ¿cuál es el hábito? No sé si me vas a matar porque para mí esto es un hábito, pero yo creo que no lo definiría exactamente así, ¿vale? Pero es verdad que Mal empezamos, ¿eh? Mal no, empezamos. pero fíjate, te lo voy a decir, y te voy a decir por qué lo he elegido, ¿vale? Ser yo misma. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre digo que lo que ves es lo que soy, no hay más, no hay dobleces, no hay nada oculto, no. Entonces,
creo que en este mundo en el que todo es impostado, todo es adornado, todo es fingido, todo es ensayado, yo por lo menos agradezco la autenticidad y la transparencia. Entonces intento ser eso, intento ser transparente, intento ser auténtica. Entonces a mí me ha funcionado. Y luego también creer en mi trabajo. O sea, lo que te digo, siempre buscar el propósito de lo que estoy haciendo, ¿no? Y cuando buscas el propósito de lo que haces, o sea, cuando buscas el propósito de lo que haces y te gusta, ya que tengo que trabajar todos los días de mi vida, que por lo menos sea en algo que me gusta o que se alinee con mi visión de lo que quiero hacer. No sé si te vale esa respuesta. Sí, bueno, has empezado que se me han puesto los ojos como huevos de paloma, pero enseguida lo has arreglado y bien, podrían valer. Yo me los he tomado nota, ser yo mismo. A ver, está claro, es que al final, si encuentras una persona que hoy es de una manera y otros de otra, no sabes cómo abordarlo. Así que Exacto, bien, exacto. bien, nos ha gustado. Nos ha faltado alguna de esas anécdotas incontables que a lo mejor la ponemos en el siguiente episodio, pero bueno, muchísimas gracias por las dos cosas. Y ahora sí, ahora ya te voy a poner en comunicación. Como hemos hablado tanto de la inteligencia artificial, te voy a poner en comunicación con nuestra inteligencia artificial. Aquí en este programa hay una copresentadora que está todo el tiempo monitorizando lo que estamos hablando. He estado desde el primer momento escuchando qué es lo que decías, que no, tomando notas y bueno, siempre tiene una apostilla a nuestra entrevista, ¿no? A nuestra conversación. Generalmente son cuestiones que efectivamente son muy relevantes y que, bueno, pues de alguna manera se nos ha pasado Ujú. sacarlas. Y entonces está ella para, para comentarlo. Entonces, si te parece, yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento, la silla, y es ella la que coge en este momento del programa las riendas del programa. Perfecto. Así que, Águeda, te dejo con nuestra inteligencia artificial, con la copresentadora. Ella se presenta y a ver cómo queda. Hola, doña Águeda. Soy Laura, la copresentadora del Podcast del Agua, y quiero decirle que ha sido un verdadero placer escuchar a doña Águeda García de Durango en esta entrevista. La claridad con la que explica cada detalle resulta inspiradora. He seguido atentamente sus respuestas, y me surge una inquietud que aún no se ha tratado en la conversación. Como inteligencia artificial, me encantaría plantearle la cuestión si me lo permite. Doña Águeda, a lo largo de su trayectoria ha unido comunicación y estrategia en distintos medios del sector. Si tuviera que anticipar cuál será la próxima gran habilidad que deberán dominar los profesionales de la comunicación del agua, para no quedarse atrás, ¿cuál sería y por qué? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la pregunta, Laura, y me alegra que me la hagas tú, porque yo diría que la próxima gran habilidad será aprender a usar la inteligencia artificial sin perder el criterio humano y transformar datos en historias que conecten con las personas y generen un impacto. Bueno, yo creo que se ha quedado muy satisfecha. Yo al menos sí que me he quedado satisfecho con tu respuesta y en su nombre te agradezco que le hayas dado esa respuesta. Creo como tú que igual. Entonces, bueno, pues nada, a ver cómo van viniendo las inteligencias artificiales aquí. Así que vamos a ver que nos vamos a entretener. Y bueno, ahora ya pasamos a las dos últimas preguntas del cuestionario. Estas sí que son absolutamente iguales para todos los entrevistados. Esta primera me permite a mí continuar con el proyecto del podcast del agua y es, Águeda, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas? Pues mira, siguiendo con la línea que te he comentado de las mujeres en el sector del agua, he pensado en 3 mujeres. Venga, vamos a ver. Bueno, María Dolores Pascual, por supuesto, la directora general del agua. Es un perfil top para entrevistar. Creo que también es buen momento para hablar con la nueva presidenta de AEDIR, Belén Gutiérrez, y a una persona a la que tengo un cariño especial, que además es bastante conocida por haber salido en un programa muy conocido de televisión española, que es Belén Benito, la directora de operaciones del canal de Isabel II.
Pues no eres la primera que me recomienda Belén Benito, ¿eh? Todas, bueno, María Dolores Pascual no lo había tenido en el radar, las otras dos Belénes sí. Belén Gutiérrez, de hecho, estamos cerrando ya una fecha para hacer la entrevista. Y Belén Benito me la recomendaron por dos partes. Me la recomendó, el primero que me la recomendó fue Juan José Gil, el gerente de Aguas de La Rioja, y también y exclusivamente, solo me recomendó esa, Roque Gistau. Gistau me la recomendó también. Así que Águeda, pues me quedo con estas tres, y dos Belénes y María Dolores Pascual. Venga, pues vamos a ver si ellas quieren pasar por aquí, que ya te digo que casi de Belén Gutiérrez está ya la máquina está ya en funcionamiento. Y nada, oye, por último, me gustaría pedirte un consejo para los jóvenes que están entrando en el sector. ¿Qué consejo les darías para que fuesen, bueno, más amable el sector con él, o un poco para estar atentos al sector? Cuéntanos. Pues mira, lo primero les daría la enhorabuena. O sea, les diría, oye, mira, has elegido un sector que te engancha y que te enamora. A mí desde el primer momento me enamoró. Y luego, como ya te he comentado, como ex Young Water Professional, por lo visto ya no soy tan joven, que se unan a Young Water Professional, que es un lugar para aprender, crecer, hacer comunidad, hacer contactos y, sobre todo, amigos, para hacer muchos amigos. Y por último, les diría que se muevan, que actualicen, que lo disfruten, porque es un sector precioso y hay espacio para dejar huella. Hay mucho espacio para todos para dejar huella. Pues qué buenos consejos, cómo me han gustado, Águeda, y nada, ahora ya solo me queda agradecerte que hayas pasado por los micrófonos del Podcast del Agua. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Se nota la pasión con la que vives la comunicación y cómo la entiendes como una herramienta para unir personas, proyectos e ideas en torno al agua. Te agradezco de verdad que el tiempo, que ha sido, bueno, pues ha sido ahí a prisa y corriendo, que nos lo hemos metido a hacerlo. Te lo agradezco, y el tiempo que nos has dedicado, y sobre todo la generosidad compartiendo tu experiencia. Me ha encantado hablar contigo y estoy seguro de que esta nueva etapa profesional traerá grandes logros y que seguiremos escuchando hablar de tu trabajo. Te deseo lo mejor en todo lo que está por venir y que sepas que esta va a ser siempre tu casa. Pues muchas gracias, Daniel, e igualmente los buenos deseos para ti y nada, a seguir. Pues como últimamente no lo hago, pues me parece que es muy interesante que te dediquemos esto. Águeda, muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo me despido ya. Espero que te haya gustado la entrevista a Águeda García de Durango, la actual responsable de desarrollo de negocio y estrategia en aguasresiduales.info. Si te ha gustado, dale a like y recomiéndaselo a todas las personas que crees que le puede interesar. Y ya me despido. Hasta el próximo episodio, el próximo viernes. Un saludo y namaste.